de personas, ¿sí? De congregantes. ¿Cuáles son esas? Las de conciencia débil y las de conciencia fuerte. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los hermanos de conciencia fuerte, ¿sí? Ya que hace 8 días hablamos sobre los hermanos de conciencia débil. Cuando la Biblia habla sobre las personas de conciencia fuerte, se refiere a cristianos que por la madurez que han alcanzado logran una comprensión más amplia de los temas, y no solamente los temas bíblicos, sino en toda la extensión de la palabra. Ahora, si yo digo que un cristiano fuerte tiene mayor comprensión de la Escritura, entonces yo debo hacer algunas preguntas, como por ejemplo, si un cristiano de conciencia fuerte, por tener una conciencia fuerte, ¿puede tomar? Bueno, no voy a decir consejos, sí, ¿verdad? ¿Puede tomar, hermanos? ¿O pueden fumar? ¿O un cristiano, por tener una conciencia fuerte, puede ir a un antro, a una disco, puede bailar, puede escuchar música del mundo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Pueden? No, por supuesto que no. Sin embargo, esta es una tragedia que la iglesia cristiana en nuestros tiempos está viviendo, hermanos. ¿Qué estoy diciendo? Que los cristianos de nuestra época se sienten tan fuertes espiritualmente que creen poder hacer prácticamente lo que ellos quieran y no va a pasar nada. ¿Sí? Los cristianos de conciencia fuerte o creen que por tener una conciencia fuerte pues pueden tomar, pueden fumar, pueden ir a un antro, pueden escuchar música que a Dios no le agrada y no les va a afectar en nada en su vida espiritual. ¿Será verdad que no les afectará en su vida espiritual, hermanos? No, sí les va a afectar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cuando la Biblia habla de una conciencia débil y una conciencia fuerte, fíjense bien, no se refiere a este tipo de acciones que toman los cristianos, ¿sí? De decir, bueno, yo soy de conciencia fuerte o maduro o más maduro que otros y por lo tanto tengo más oportunidad de ir o de hacer o de creer ciertas cosas. No habla de eso. ¿A qué se refiere? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 1, por favor. Romanos 14, 1. Pablo a la iglesia en Roma y les dice así, les da un mandamiento, y ese mandamiento consiste en que ellos debían recibir ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? Recibid al débil en la fe. Esto significa al que es débil en todos los aspectos. Esto significa la debilidad aquí. Pablo está diciendo que el deber de los cristianos maduros, de los que han alcanzado mayor madurez en su conciencia, es recibir a los que son débiles en la fe, repito, a los que son débiles en todo aspecto, y aquí el original nos da algunas definiciones o significados. Dice que son aquellos que son débiles en la fuerza, débiles de voluntad, débiles en sus decisiones y todas esas cosas por el estilo. Entonces dice Pablo que debemos recibir los maduros a los débiles en la fe, pero no para contender. Esta frase significa no para polemizar o no para discutir sobre asuntos de opiniones. Esto es muy importante ampliarlo un poquito. No para contender o para polemizar sobre opiniones. Nosotros nos hemos dado cuenta que como cristianos y los que vienen de otras congregaciones, de donde vienen o de donde venimos, hay diversidad de opiniones, ¿sí? Y la opinión ha resultado por una base doctrinal, quizá que en alguna congregación la interpretan de una manera, la entienden de una manera, y entonces opinan y se llevan a cabo en las congregaciones. Aquí tenemos que aclarar que toda la Biblia es doctrina, pero en la Escritura nosotros encontramos, lo hemos dicho varias veces, doctrina general y doctrina fundamental. Cuando hablamos de doctrina general estamos diciendo que no son puntos de los cuales dependa nuestra salvación.
Y cuando hablamos de doctrina fundamental estamos hablando de aspectos de los cuales depende nuestra salvación. Siempre pongo el ejemplo que es muy claro sobre el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros sabemos que va a haber una tribulación, una gran tribulación, y que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, pero lo que se debate hoy es cuándo va a ser la gran tribulación. Si va a ser antes del arrebatamiento o si va a ser, perdón, es al revés, el arrebatamiento. Si el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación o si va a ser durante la tribulación o si va a ser después de la gran tribulación. ¿Sí? A eso yo le llamo doctrina general. ¿Por qué? Porque a nosotros como cristianos lo único que nos debe interesar y preocupar es que viene un arrebatamiento, que Jesucristo viene por la iglesia. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos, si va a venir antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. La Biblia no revela al 100% y no da luz sobre en qué momento será. Sin embargo, las iglesias hoy discuten precisamente por doctrina general y no por doctrina fundamental. Y ahí están todos los problemas de opinión, es el punto que estamos hablando. Muchos dicen, yo opino que va a ser en este momento, yo opino que va a ser en este otro momento. Y de esa manera los mismos cristianos polemizan o discuten por cuestiones de opinión. Esto significa entonces que nosotros como cristianos maduros no debemos, estamos hablando de una conciencia fuerte, una conciencia madura. No debemos discutir sobre cosas ambiguas, es decir, sobre aspectos que no son claros, pero que no agreden la doctrina fundamental de las Escrituras. Por ejemplo, los de conciencia fuerte no deben discutir o polemizar con personas que no tienen la suficiente madurez. Por ejemplo, ¿cómo se vería un adulto de 50 años discutiendo con un niño de 5 años? ¿Cómo se vería, hermanos? Mal. ¿Sí? No es propio, ¿verdad?, de la edad de ninguno de los dos. ¿Creen que ese niño de 5 años va a comprender lo que el adulto de 50 años comprende? ¿Qué creen ustedes? No lo va a comprender, hermanos. De la misma manera, un cristiano que es fuerte espiritualmente en su conciencia no debe discutir asuntos ambiguos con los de débil conciencia. ¿Por qué? Porque los de débil conciencia no van a comprender los puntos que uno como más maduro espiritual puede o alcanza a comprender. En el cristianismo, hermanos, hay algunas áreas ambiguas que tienen diferentes interpretaciones según las diferentes denominaciones, que por décadas y décadas no se ha logrado alcanzar la unidad de pensamiento. Y en la iglesia de Roma, en el capítulo 14 que acabamos de leer, el tema giraba en torno a la comida, al alimento y también en torno a la celebración de días especiales. Según la tradición, los judíos no debían comer carne sacrificada a los ídolos. Pero los creyentes maduros entendían algo muy importante. ¿Cuántos han leído en la Escritura que dice que el ídolo nada es, hermanos? ¿Sí lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Si tú pasas por afuera de la catedral o vas de visita con algún familiar tuyo y entras a la sala y ves un cuadro de un ídolo, una imagen, ¿tú crees que te vas a contaminar por haber entrado a esa casa o por haber pasado afuera de esa catedral? No. Por supuesto que no. Pero ¿por qué lo entiendes? Porque has alcanzado una madurez espiritual, una conciencia madura a través del conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que hace la gran diferencia con los de conciencia débil. Los cristianos maduros pues entendemos, y en la época judía ellos entendían que el ídolo nada era, y por lo tanto ellos podían comer carne con toda libertad. Pero los de conciencia débil no entendían ese punto y seguían ellos en el entendido de que todo aquel que comiera esa carne que había sido sacrificada a los ídolos se contaminaba espiritualmente, y esa era su discusión de todos los días. Ahora muchos dirán, bueno, ¿y por qué compraban carne sacrificada a los ídolos? Miren, hermanos, se dice que más del 80% de la carne que se consumía en Israel era sacrificada a los ídolos.
El otro 20% era como, esa carne era reservada para los sacerdotes y para gente de una posición económica mayor. Entonces no todos los judíos tenían acceso a poder comprar de esa carne, de ese 20%. Entonces todos acudían a los templos paganos. Después de que los gentiles ofrecían los bueyes, los animales a sus dioses, los mataban y los vendían. Entonces ahí iban el pueblo judío, porque no tenía acceso al 20%, y compraba. Entonces por eso es que en aquella época muchos no podían comer carne, no comían carne, porque preferían abstenerse a pecar en el entendido. Vamos a ir ampliando un poquito este punto. Pero los cristianos de conciencia madura, de mayor conocimiento, ellos ya sabían que el ídolo nada era. Y por lo tanto podían ir y comprar en ese templo de los gentiles y consumirla sin ningún problema y sin ningún riesgo de contaminarse espiritualmente. ¿Esto es claro, hermanos? Bien, otro problema aparece, no lo vamos a buscar, en el libro de Isaías, en una carta también a Corintio y en la primera carta a Timoteo, en una carta de las cartas a Pedro también, y el tema era la vestimenta de la mujer. Estamos hablando de conciencias débiles y conciencias fuertes. La ropa, la forma de vestirse de la mujer era otro problema en aquella época. Y también es un problema en nuestros tiempos, ¿verdad? Que si la mujer no se debe pintar, que si la mujer no se debe depilar, que si se debe dejar el pelo largo, que si no puede usar pantalón, que no debería usar aretes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿prohíbe esto la Biblia? ¿Prohíbe la Biblia que la mujer use aretes, se pinte, use pantalones? Tal vez alguien diga por ahí, y creo que en un momento lo voy a mencionar, bueno, la Biblia dice que la mujer no debe usar vestimenta de varón, pero no se refiere al uso de los pantalones, puesto que en aquella época nadie usaba pantalones, todos usaban túnicas. De lo que está hablando el pasaje es que la mujer no asumiera la posición del varón, sino que la mujer asumiera la suya y el varón lo suyo, que no transgredieran ese mandamiento. Y ahí estaba el problema, bueno, ahí está el problema hoy, en la actualidad, que por no estudiar un contexto cultural, entonces ellos se van a lo literal, y como los hombres usamos más pantalón que la mujer, una mujer con pantalón dice, ya está usando vestimenta de hombre. Y ese tipo de cristianos que ponen un juicio de esa manera, son los cristianos de conciencia débil, que por falta de conocimiento ponen todo en un juicio de forma desequilibrada, y debemos tener muchísimo cuidado en eso. La Biblia no prohíbe eso. La Escritura exhorta más bien a que la mujer se debe vestir como decorosamente, con decoro, mas no que no se arregle. Cuando Pablo dice que la mujer no use atuendo de hombre, ya lo expliqué, es que no asuma la responsabilidad o el rol del hombre. Otro problema surgió en la iglesia de Corinto y en la iglesia de Timoteo sobre el tema de que si la mujer debía enseñar en la congregación o no. Hermanos, este es otro problema o es otro tema nominacional muy conflictivo, ¿sí? Porque hay iglesias donde la mujer es la pastora principal y el esposo es la oveja, y ahí hay un problema. Hay otras iglesias donde las mujeres que predican levantan un espíritu de contienda y de desafío contra los esposos de una manera terrible. Ese es otro problema. Y está el otro extremo, donde hay lugares donde a la mujer no se le permite predicar desde los púlpitos, porque según ellos es un pecado que va a llevar a las mujeres al infierno. Entonces, si se dan cuenta, el primer versículo que hablamos de Romanos 14 decía Pablo que no deberíamos contender por asuntos de ¿qué? De opinión, ¿sí? Por asuntos de opinión. Y ya estoy mencionando esos asuntos de opiniones de diversas denominaciones o sistemas de creencia que hay en todas las iglesias. Así que el que tiene una conciencia fuerte debe ejercerla para ayudar y sostener más bien a los de conciencia débil. Repito, ¿cuándo un cristiano es de conciencia débil? Cuando le falta conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de las características de una conciencia fuerte. Número 1, o la primera característica de un cristiano con una conciencia fuerte es que tiene conocimiento espiritual o tiene conocimiento de Dios. Es decir,
que un cristiano de conciencia fuerte sabe lo que la palabra enseña sobre los diferentes aspectos de la vida cristiana y no contiende por asuntos de opinión, como ya lo explicamos. Repito la pregunta: ¿por qué no contendemos por asuntos de opinión? Porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, para las congregaciones en Roma había dos clases de alimentos, ustedes se acordarán: los alimentos limpios y los alimentos inmundos. Los de conciencia débil no podían diferenciarlos por una razón. ¿Cuál es la razón? Y le acabo de decir: porque les faltaba conocimiento. Pero los cristianos fuertes sí tenían el conocimiento y sabían que Jesús declaró limpios todos los alimentos. A ver, digamos todos: Jesús declaró limpios todos los alimentos. Eso es claro, ¿verdad? Jesús, el Señor, declaró limpios todos los alimentos. Pero los de conciencia débil no tenían ese conocimiento, por eso se privaban de ciertos alimentos. Los de conciencia fuerte sí tenían ese conocimiento y se sentían en la libertad de consumir de cualquier clase de comida. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 9 en adelante, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 9. Y si usted tiene una Biblia de estudio, ahí en el subtema va a decir la visión de Pedro. El apóstol Pedro tuvo una visión, tuvo un éxtasis, y aquí a Pedro le aclaran el punto sobre el tema de los alimentos inmundos o los alimentos limpios. Dice así, que al día siguiente, ¿ya lo encontraron? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Verso 10. ¿Qué sintió? Sintió gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Bueno, un éxtasis es el estado mental en que la conciencia es suspendida. En el mundo a esto le llaman un trance, en el mundo, no en el cristianismo. Sí, dicen entró en trance, ¿no? Que los hipnotizan y entran en un trance y la conciencia suspendida, no entiende nada, no oye nada, la mente está en blanco. Fíjense que ese es un problema. Yo he estado presente en algunos momentos donde pastores liberan a la gente, hablo de la liberación de demonios, y les dicen a las personas: pon tu mente en blanco, así les dicen, no pienses en nada, no pienses en nadie, ¿sí? Y eso no es algo bíblico, hermanos, porque precisamente ahí es donde el enemigo toma ventaja, con dardos que vienen a la mente. La liberación bíblica no es así, no es el tema, ¿verdad? Un poquito voy a hablar de eso el domingo, aunque tampoco va a ser el tema de la liberación, pero se va a tocar un aspecto, ¿sí? La liberación bíblica es a través de la palabra de Dios. La palabra libera, nos va liberando. Bueno, entonces dice que Pedro entró en un éxtasis, repito, en un estado mental en el que su conciencia fue suspendida, a fin de que, esto es la definición de éxtasis, a fin de que lo sobrenatural o algo sobrenatural pueda ser revelado a una persona por Dios o un agente de Dios. En este caso, Dios permitió esta experiencia en Pedro para revelarle el tema de los alimentos. Vean cómo Dios se tomó del hambre que sintió Pedro para mostrarle la verdad sobre los animales que para ellos eran ceremonialmente inmundos o ceremonialmente limpios para comer. Incluso es posible que Dios le haya generado esa gran hambre a Pedro para poderle hablar del tema, ¿sí? Es como si no sé, es como si estás en un pueblo donde no encuentras nada de tu agrado para comer. ¿Te ha pasado? Hijo, hermano, yo soy muy especial para la comida y yo siempre le digo: Señor, ayúdame, que me gusten las cosas, porque no tan fácilmente, y eso es algo que Dios siempre trata conmigo, ¿no?
y le faltó sal, y le faltó caliente, y está muy espeso el huevito en salsa verde, y le faltó agüita, y ahora no sabe a nada, y no tiene, y así estoy todo el tiempo, hermanos. Y le pido a Dios pero me lo como, ¿no? Tampoco insulto a las personas, ni les falto al respeto ni nada, pero es como si tú vas a un lugar y no hay nada de tu agrado, sientes un hambre terrible, y lo único que hay son conejos. No sé si a ustedes les gusta el conejo. A mí no y yo decir comer conejo, no. Como dijo Pedro, nunca he comido cosa inmunda. Ahora me lo como, hermano, pero riquísimo. Sí, me encanta el conejo, pero no preparado de todas las maneras. Ya ve cómo soy bien especial para la comida. No se crea. Entonces llegas a un lugar y solo hay conejo, o solo hay lagartija, o solo hay iguana, o hay algo, ¿no? Que tú pones tu cara así de disgusto. Y por si fuera poco, te enteras que en ese pueblo, fíjate bien, es sagrado. Y lo usan para sacrificarlo a sus ídolos. La pregunta es, ¿te lo comerías o preferirías quedarte con hambre por causa de que el conejo lo usan en ese pueblo para sacrificarlo a los ídolos? ¿Qué harías? ¿Te lo comes aunque sepas que ese conejo es un animalito que lo sacrifican para los ídolos? O no, o ya al enterarte de eso dices, no, yo no voy a comer conejo. ¿Qué harías? Bueno, estamos poniendo el termómetro de las conciencias débiles y las conciencias fuertes, pero está bien, tenemos que aprender, ¿no, hermanos? Sigamos leyendo, verso 11, nos va dando la respuesta a la lectura de la Escritura. Entonces Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Antes de seguir leyendo, cuando dice que había de todos, se refiere, fíjense bien, se refiere a que había tanto animales limpios como animales inmundos, hablando ceremonialmente para los judíos. Pablo vio de todo. El conejo era un animal inmundo, el cerdo también, la víbora también, el camarón también, el pulpo también. El buey no, ese sí lo podían comer. Había animales que volaban como el búho, ese es otro animal inmundo. Hay varios pescados también. Entonces, pero aquí Pedro ve todos, tanto los inmundos como los limpios ceremonialmente. Verso 13. Y le vino una voz. ¿Qué le decía la voz? Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto lo hizo el Señor 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Impresionante el éxtasis, la visión de Pedro, muy impresionante, hermanos. Esto es lo que conocían los cristianos de conciencia fuerte en la época de nuestro Señor Jesucristo o en la época del Nuevo Testamento. ¿Qué? Ellos sabían que podían comer de todo. ¿Por qué? Porque Dios, díganlo ustedes, lo había limpiado. Ellos lo sabían. Entonces ellos tal vez, a ver, unos camarones al mojo de ajo. Y de entrada, un pulpo al ajillo. Y de plato fuerte, un conejo a las brasas, ¿por qué no? Y los de conciencia débil decían, no, pecadores, hijos del diablo, ¿cómo pueden hacer esas cosas? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, pero los de conciencia débil, repito, estos hombres seguían privándose de los alimentos porque les faltaba este conocimiento de lo que Dios le había dicho a Pedro. Esto quiere decir, a ver, yo les pregunto a ustedes, si vamos entendiendo el punto, entonces yo les pregunto, ¿quiere decir que porque el 12 de diciembre se le celebra la Guadalupana y se acostumbra a llevarle tamales, nosotros no vamos a comer tamales ese día? Muchos van a decir, bueno, pero es que yo no sé si esos se los ofrecieron a la Virgen.
¿Eh? Por ejemplo, a muchos jóvenes les encantaría usar la marca de ropa Armani, porque es muy jovial, porque es así, es muy bonita, etcétera. Pero lo que no saben de Armani es que es un tremendo homosexual, un tremendo satánico que le ofreció su vida al diablo y hace prendas extraordinarias. Pero los jóvenes cristianos, eso sí se la ponen, y aunque haga frío, hasta se quitan la chamarra para que les lean Armani. Entonces, ¿qué pasó ahí con la conciencia? ¿No les parece que más bien es falta de conocimiento, hermanos? Eso es a lo que la Escritura le llama el legalismo. Es atribuirle a algo un poder que te contamina o que te santifica, cuando ese artículo, esa cosa no tiene dicho poder para contaminarte o para santificarte. Entonces vamos ampliando para que no queden las dudas. ¿O qué si el mundo celebra el 2 de noviembre, el Día de los Muertos? Por eso nosotros vamos, si comemos un pedacito de pan de muerto, ¿nos vamos a contaminar? Aunque tú vieras que ese pedacito de pan de muertos está en la ofrenda ahí de muertos, y que lo agarras de la ofrenda y te lo comes, ¿te vas a contaminar espiritualmente? Ok, no te vas a contaminar espiritualmente. La Escritura dice que no contamina el hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. Pero ¿podemos comerlo así de esa manera? ¿O debemos comerlo? Tampoco. ¿Por qué? Por conciencia de otras personas. Pero no es porque uno se contamine interiormente, porque el Señor ha santificado todos los alimentos. No llames inmundo lo que Dios ha santificado. ¿Sí? Entonces, la gente el Día de los Muertos no quiere, y es bien rico ese pan de muerto, ¿no? Y nada más en esa fecha lo hacen, hermanos. Y ya dicen, no, es del diablo porque como le ponen sus huesitos así encima. No, ven, por eso es sacrificado y no se lo quieren comer. Bueno, por conciencia no te lo comas. Por conciencia de otros no te lo comas. Pero si tú estás ahí en tu casa y como en mi caso, que tenemos unos amigos panaderos y de repente nos llegan con un pedacito de pan de muerto y me lo dejan ahí, se van, y ni modo que yo en la noche te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, y echo fuera todo espíritu de muerte. No, hermanos, yo le parto un pedacito y me lo como. Yo no me voy a contaminar espiritualmente, ¿sí? Ahora, muchos, dicen, no, eso está mal. Bueno, no quieren comer el pan de muerto porque según es ofrecido a los muertos, pero también le llevan mole a los muertos, ¿sí o no? Y no por eso no vamos a comer mole ese día. Y les llevan sus platillos favoritos, ¿sí? Y por comer eso nos contaminamos, tampoco. Eso entendieron los de conciencia fuerte en los tiempos de Pablo, pero los de conciencia débil no lo entendían porque les faltaba conocimiento. ¿Qué debemos hacer si uno de conciencia débil nos ve que vamos a comer unos tamales a la esquina el 12 de diciembre y lo vemos que se escandaliza? ¿Debemos comerlo o no? No porque nos vamos a contaminar, sino por la conciencia de él no lo vamos a comer. Pero noten, hermanos, repito, no porque sea pecado, sino para no ser tropiezo al que es débil en la fe, del que no tiene suficiente conocimiento de la palabra. ¿Qué entendemos de esto? Entendemos que por medio del conocimiento espiritual, es decir, por medio de la palabra correctamente interpretada, no vamos a vivir prisioneros de supersticiones, creencias, opiniones ni apreciaciones personales. Por eso dijo el apóstol Pablo en el primer capítulo, en el primer texto que leímos, que no contendamos por asuntos de opinión. Porque la mayoría de los problemas de estos asuntos de opinión es porque no se interpreta correctamente la Escritura y condenan todo lo que ni siquiera debería de ser condenado. La segunda característica de una conciencia fuerte es que tiene discernimiento. Es decir, sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, y por lo tanto puede tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque tenemos discernimiento. ¿A través de qué?
del conocimiento de la palabra. De esa manera sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto y vamos a poder tomar decisiones correctas. Hermanos, el discernimiento en el tema de la conciencia es fundamental, fundamental. De hecho, no podemos dar un paso más en nuestro cristianismo sin estar seguros de nuestro discernimiento espiritual. Porque de otra manera, fíjense bien, o vamos a aprobar todo o vamos a condenar todo. Y no podemos seguir caminando en nuestro cristianismo con falta de conocimiento. Vayamos a Levítico capítulo 10, verso 8, por favor. Levítico 10, verso 8. Ahí están, ¿lo tienen? Dice que Dios o Jehová habló con Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sacerdote. En la época de Moisés también era un profeta. Hablemos de sacerdocio. Y Aarón, hermanos, representa nuestro sacerdocio. ¿Saben que nosotros somos sacerdotes? Dice la Biblia que Jesús hizo para sí un reino el original dice de príncipes y sacerdotes. Hablamos de sacerdocio, o cuando hablamos de sacerdocio estamos hablando de ministrar a Dios. ¿Sí? En la época antigua testamentaria solo había un sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo y ofrecer a Dios. Hoy nosotros en Cristo, Él rompió el velo y nosotros tenemos acceso al trono de su gracia y por lo tanto no solo es un sumo sacerdote, el sumo sacerdote ahora vino a ser Cristo y nosotros en Él somos sacerdotes, todos podemos entrar al trono de su gracia, no dependemos de un hombre que entre y nos represente. Amén. Nos representa Cristo. Ahora, entonces, este Aarón representa nuestro sacerdocio. Habló Jehová a Aarón diciendo, verso 9: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Pero noten que le dice cuando entres al tabernáculo de reunión. Déjenme decirles que ellos tomaban vino. Y el tomar vino en su época, en su época, no era pecaminoso. Pero el Señor ahí subraya y dice, no tomes vino, ni tú ni tus hijos, cuando entres al tabernáculo. ¿Entienden eso, hermanos? Cuando entres al tabernáculo. Ahora, no solo por la conciencia del pueblo, ese es un punto, por la conciencia del pueblo, pero en segundo lugar, también por su propia seguridad de ellos. ¿Por qué? Vean lo que dice. No debes entrar así, ni bebiendo vino ni sidra cuando entres al tabernáculo. ¿Para qué? Para que no mueran. Entonces, uno por conciencia de otros y otro por su propia seguridad. Antes de seguir leyendo, el discernimiento, hermanos, es imprescindible para operar bien en tres aspectos. El discernimiento es necesario para que nosotros como sacerdotes del Señor operemos correctamente en tres aspectos. Número uno, para ser buenos sacerdotes para Dios. Necesitamos el discernimiento para ser buenos sacerdotes para Dios. Hoy, ¿cuántos cristianos y líderes aprueban lo malo o reprueban lo bueno en una iglesia? O sea, a lo bueno le llaman legalismo o religiosismo y a lo malo le llaman libertad o le llaman libre albedrío, etcétera. ¿Qué están haciendo ellos? Llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Por falta de discernimiento, hermanos. Entonces, lo primero para operar correctamente es para ser buenos sacerdotes para Dios, es decir, para no aprobar lo malo o reprobar lo bueno. En segundo lugar, para garantizar nuestra seguridad de salvación en Dios. Por eso dijo, para que no muráis. Necesitamos el discernimiento para garantizar nuestra seguridad de salvación en Dios. Y número 3, necesitamos el discernimiento para no ser de tropiezo a otras personas. ¿Sí, hermanos? Para no ser piedra de tropiezo en otras personas. Nuestro pastor Chuy Olivares, ahora que lo vi la semana pasada, decía él:
que a él lo han invitado a predicar a muchísimos lugares, pero dice, ahora yo ya nada más me dedico a predicar en las iglesias que están bajo mi cobertura. Antes iba de todas las denominaciones, pero cuando me invitaban, entonces yo siempre, para no lastimar a los que me invitaban o no verme mal, yo les preguntaba, hermano, ¿y cómo hay que ir vestido? Entonces ahí salían muchas opiniones denominacionales. En algunos lugares le decían, aquí a fuerza tienes que usar corbata, no puedes venir con la camisa así como vengo yo, tienes que usar corbata. En otros lugares les exigían usar barba, por eso ya me va viendo un poquito más el perfil, así tienes que usar barba. En otros les decían que tenían que ir de un color en específico. En otros lugares dice él que iba a predicar con su esposa y cuando entrábamos a la iglesia y veíamos que todas las mujeres usaban velo en esa iglesia, yo le decía a Vicky, saca tu velo y póntelo, por conciencias. Entonces Vicky sacaba el velo y se lo ponía. ¿Se dan cuenta el tema de la conciencia? Qué importante es el discernimiento. Necesitamos el discernimiento para no ser de tropiezo a los de conciencia débil. Dice que en una ocasión él fue a España y estaban en una convención de pastores, y dice, y entonces el pastor anfitrión que nos invitó, y una convención muy bonita, nos invitó a comer a muchos pastores y estábamos ahí, y entonces el pastor de ahí, anfitrión, dijo, hermanos, miren, y sacó una botella de vino y dijo, esta botella de vino era de mi bisabuelo y tiene tantísimos años conservándose, y mire la uva, y que del año no sé qué y no sé qué tal, y sí. Dice el pastor, yo ya sabía que nos iba a servir una copa de vino a todos. Entonces un hermano de conciencia débil que estaba ahí hizo una cara y le dijo al pastor Chuy, ¿te la vas a tomar? Y el pastor que estaba exponiendo el año y todo de la botella se dio cuenta y dijo, perdónenme hermanos, no quise ofender a ninguno de ustedes, discúlpenme, pero no la voy a abrir y la voy a guardar. Sí, dice el pastor Chuy, entonces si esa botella lo hubieran abierto y nos hubieran servido una copa, pues el tomarte una copa de vino en un lugar donde se estila, donde se acostumbra, no te contamina, ni tampoco si no te la tomes te hace más santo. Pero por un tema de conciencia es que se guardó esa botella de vino. Era una sola botella para más de 15 personas, imagínense, se iba a tocar así de a chorrito. No están hablando de sacar las cajas de Don Pedro y verdad y pongan 3 por mesa, no, eso es otra cosa, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Está siendo claro el tema, hermanos? Bueno, ya veo caritas raras, por ahí. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten la importancia del discernimiento. Es para conocer ¿qué? O dicho en nuestro lenguaje, para conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto y actuar en ese conocimiento. Para eso es el discernimiento. Pero noten que dice que los que por el uso tienen ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que una cosa es el discernimiento y otra cosa es lo que nosotros podemos ver sin tener que discernir. Y en el tema de la conciencia fuerte se refiere a que debemos ser cristianos que siempre busquemos el bien de los demás, sacrificando hasta cierto punto nuestra libertad por el bienestar de ellos. El discernimiento opera en casos donde no estamos seguros si lo que vamos a hacer va a dañar a la otra persona o no. Ahí es donde entra el discernimiento, hermanos. ¿Esto es claro? Creo que sí, ¿verdad?
O sea, volviendo al tema del pan de muerto, ¿no? Si tú dices, bueno, yo soy libre en el Señor Jesucristo y comerme un pedacito de pan de muerto no me va a contaminar, y si no me lo como tampoco me va a hacer más santo, entonces no me importa quién esté a mi alrededor, yo me voy a comer 2 panes completos. Fíjense bien, en esa persona no opera el discernimiento para tomar una decisión si es correcto o incorrecto lo que está haciendo. Pero si esa persona no sabe qué hacer en el momento, no sabe qué hacer en el momento. No estoy diciendo que no sepa si es bueno o es malo, eso ya quedó aclarado. No sabe qué hacer en el momento, le pide a Dios, al Espíritu Santo, y el Espíritu viene con discernimiento y le va a decir, no lo hagas, porque están de por medio algunos débiles que te están viendo. Y ahí opera el discernimiento para hacer lo correcto o lo incorrecto. Y no es cierto que muchos cristianos dicen, a mí no me importa lo que piensen, yo soy libre en Cristo. Impresionante esto, hermanos. Entonces dice, miren, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice que el hombre natural, es decir, el de conciencia débil, el que no tiene conocimiento de la Escritura, ¿qué le pasa? No percibe, esto significa no discierne, estamos hablando de discernimiento. No discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Sí? Entonces la conciencia fuerte no es otra cosa que el estado de una persona que ha alcanzado cierto nivel espiritual, es decir, que no actúa en base a las circunstancias, que no actúa en base a sus sentimientos ni en base a su libertad de conciencia. Fíjense bien, una persona madura espiritualmente es alguien que por su crecimiento espiritual siempre va a actuar en consecuencia favorable hacia los demás, siempre, todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo tu libertad cristiana está condicionada a la conciencia de otras personas, todo el tiempo. Aunque tú sepas que no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me han dicho que si los cristianos vamos al cine, digo, oye, pues no estás hablando con un extraterrestre. Pues sí, yo sí voy al cine. O que si vemos la televisión, porque ustedes saben que antes decían que la tele era el ojo del diablo, ¿no? Antes. Entonces, pero el cristiano siempre va a actuar, el cristiano maduro va a actuar siempre en consecuencia de la conciencia de otros, siempre. Y eso es una bendición hacerlo, hermanos. O sea, no lo debemos ver como una represión, como un castigo, ¿no? Como algo que pues entonces ¿para qué somos libres en Cristo si no puedo hacer lo que yo quiera? No, es que primero está la salvación de otro que complacerte a ti mismo. Ya leímos 1 Corintios, ya, ¿verdad? Ok. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y además, ¿qué? Estamos hablando que un cristiano fuerte espiritual tiene discernimiento, y aquí está. Y discierne la palabra de Dios, los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es otra impresionante característica del poder de su palabra. ¿Cuál? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué tiene que ver con nuestro tema de la conciencia? Mucho. ¿Por qué? Porque una conciencia fuerte es el resultado de una vida llena de su palabra. ¿Sí, hermanos? Repito,
Una conciencia fuerte es el fruto, es el resultado de una vida llena del conocimiento de la palabra de Dios. Si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay conciencia fuerte. Todo nos va a parecer mal. ¿Y cuántas veces hemos conocido a personas en la iglesia que se van de la congregación por nada? En serio, por nada. Asuntos que deben ser tolerables dentro de una congregación. Yo estoy de acuerdo cuando una persona se va porque ya la doctrina no es sana o porque el pastor cayó en un pecado de adulterio, cosas así. Pero no porque digan no me saludó el pastor o no me toman en cuenta o yo quería servir y me hicieron chanchullo y ya no voy a ir. Eso es gente de conciencia débil, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces repito, una conciencia fuerte es el resultado de una vida llena de la palabra de Dios. Si no llenamos nuestra vida con su palabra, nunca vamos a desarrollar una conciencia fuerte, sino que todo el tiempo estaremos condenando y juzgando los hechos y las actitudes de todas las personas. Pero cuando su palabra mora en nuestros corazones y en nuestras mentes, tenemos la capacidad de juzgar con sabiduría, pero sobre todo con misericordia o con mansedumbre. Así que la obediencia da como resultado el discernimiento espiritual. ¿Qué debemos hacer entonces? Ejercitar nuestra conciencia. ¿Cómo vamos a ejercitar nuestra conciencia? Obedeciendo su palabra o no teniendo temor de obedecer su palabra. Ejercitando así la conciencia. Número 3, la tercera característica de una conciencia fuerte es que disfruta de la libertad en Cristo. ¿Cuántos disfrutan ser cristianos? Muchos cristianos dicen, para mí lo más grande es ser cristiano, pero les da pena hablar de Cristo en sus trabajos, como si no disfrutaran su cristianismo. No le predican a nadie, no dan, es más, peor aún, ni siquiera dan testimonio de ser cristianos. Hablan como ellos, oyen lo mismo que ellos, van a lugares igual que ellos, aprueban lo malo igual que ellos, se ríen de los mismos chistes que ellos, ¿sí? Y muchos dicen, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Que no disfrutan su cristianismo, ni la libertad en Cristo. Dije libertad, no libertinaje. Hoy en día hay tantos malos entendidos acerca de la libertad cristiana, ¿no es cierto? Muchos creen que la libertad cristiana les permite, como dije anteriormente, ir a antros, bailar, fumar, tomar, escuchar música del mundo que no glorifica a Dios, etc. Si nos vamos a lo que sucede dentro de la iglesia, muchos creen que pueden llevar el culto a Dios como mejor les parezca o como obtengan mayores resultados, como por ejemplo, en muchos lugares creen, hablando de su libertad cristiana, una libertad sin conocimiento de la palabra, que no es libertad sino libertinaje. Muchos creen que pueden ministrar la alabanza con cumbias, con salsa, con rock, con rap, reggaetón. Bueno, y el colmo, ya hay hasta perreo cristiano. Y dicen, ¿qué? Somos libres en Cristo. Y empiezan, ¿y cómo alaban los de África? ¿Y cómo alaban los de esto? ¿Y cómo alaban los de allá? Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Acaso Dios no creó la música? Y empiezan a buscar sus propias justificaciones para implementar sus propios estilos dentro de la congregación, algo que nunca va a edificar a las personas, ni mucho menos va a glorificar a Dios. Que ese es el propósito principal cuando hablamos de alabanza y adoración. Otros creen que pueden oscurecer sus iglesias, techo negro, etcétera, para hacer más atractivo a la gente, el auditorio, para que los muchachos se sientan mejor, para que no extrañen el antro. Entonces le hacemos una especie de antro dentro de la iglesia, pero no es antro, pero se parece. Ajá. Y dicen, es libertad. Otros ponen a ministrar a sus músicos con piercings, tatuajes, minifaldas, mayones, etcétera, etcétera, porque dicen, ¿qué tiene de malo? Soy libre. Escuchen bien, hermanos, nada de esto es libertad cristiana.
Eso es libertinaje mundano. Esa es la verdad. Y la conciencia fuerte no tiene nada que ver con aspectos de libertinaje en lo absoluto. La conciencia fuerte va a disfrutar de una libertad que es 100% bíblica, de una libertad que es 100% santa, es decir, que le agrada a Dios y que le edifica a la persona y edifica a otros y glorifica al Señor. Lo que estoy diciendo es que hay parámetros que indican hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Pareciera que no es libertad eso, ¿verdad? Cuando dicen, ¿cómo que hasta dónde debo llegar? ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde puedo? Entonces eso no es libertad, pero lo es. Esa es una libertad santa, es una libertad cristiana. Dios le dijo a Adán y a Eva, puedes comer de todo árbol del huerto, pero de ese no. Él les dio la libertad de comer de todo árbol frondoso, pero de uno no. Era una libertad, pero había restricciones para su propio bien. Pero ellos se brincaron la cerca, se brincaron el mandamiento, violaron el mandamiento y murieron espiritualmente. Y por consecuencia nosotros nacimos muertos espiritualmente. Entonces, si nuestros padres Adán y Eva ya violaron el mandamiento, ¿por qué lo hemos de violar nosotros también si en Cristo tenemos la gracia y el perdón de ese pecado de nuestros padres? ¿Sí, hermanos? El pasaje que vamos a leer a continuación es maravilloso porque es muy claro en cuanto a lo que es verdadera libertad y conciencia fuerte. Leamos Lucas 4, verso 18. Lucas 4, 18. Dice así. Aquí es Jesús quien está hablando y precisamente él está aludiendo a Isaías capítulo 53. ¿Sí? Entonces dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ya lo tienen? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Vamos a leer en este texto, repito, lo que es verdadera libertad, ¿sí? Entonces él dice, por cuanto me ha ungido. Esta palabra significa por cuanto me ha designado, me ha dado un oficio y me ha dado una función. ¿Quién le dio un oficio y una función y una designación? Dios. ¿Sí? Bueno, a través del Espíritu Santo. Él dice el Espíritu del Señor. El Espíritu le asignó este oficio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál oficio? Sigan leyendo. Dar buenas nuevas a los pobres. Aquí se refiere a los pobres espirituales. Hermanos, el Evangelio fue la mejor noticia para uno que iba al infierno y le dijeran que por fe podía ir al cielo a disfrutar de las riquezas eternas. ¿No es cierto? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, bueno, antes de seguir leyendo, la libertad en Cristo aquí se refiere a una libertad absoluta del pecado, no a una libertad para hacer lo que yo quiero, sino una libertad total del pecado, de la maldición del pecado, del castigo por nuestros pecados. Entonces, una conciencia fuerte, ¿cómo actúa? Actúa en una libertad en todos los aspectos de la vida, menos en aquellos que lo lleven de regreso a la maldición del pecado, que es la esclavitud del mundo. ¿Fui claro en esto, hermanos? Nosotros en Cristo somos libres de hacer lo que querramos, siempre y cuando no hagamos algo que nos lleve de regreso a la esclavitud del mundo y de Satanás. Entonces, si el que fornica peca contra su propio cuerpo y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, entonces yo no puedo fornicar. ¿Por qué? Porque hay un castigo, hay una consecuencia. Entonces tengo una libertad. O sea, ¿puedo tener como humano una relación sexual un hombre con una mujer? Sí, dentro del matrimonio. No fuera del matrimonio. Hay libertad para tener un acercamiento dentro
del mandamiento, dentro del parámetro, no fuera del parámetro. Hay libertad. Incluso la Escritura dice que la mujer no se niegue a su marido, ni el marido se niegue a su mujer. Entonces luego hay mujeres, hombres que dicen: pastor, es que mi esposa no quiere. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que acceder, porque es un mandamiento, y esa es la libertad cristiana que Dios le dio a él, de sentir tus caricias, de sentir tus besos, de sentir tus abrazos. ¿Para qué? Para que no los busque en otro lado. Ahí ya no fue una libertad cristiana, fue un libertinaje mundano. ¿Sí estoy siendo claro? Los veo así. No a todos, ¿eh? Entonces somos libres. La libertad en Cristo se refiere a una libertad de, ¿qué dijimos? Del pecado. Del pecado. Entonces dice Jesús, sigamos leyendo: para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué más? ¿A quiénes? A sanar a los quebrantados de corazón. Aquí se refiere a responder a todos aquellos que clamaban a Él de corazón. A eso vino Jesús, a responder a todos aquellos que le clamaban de corazón. La libertad cristiana en esta frase significa una libertad del peso del pecado. En este sentido, un cristiano con una conciencia fuerte, ¿cómo actúa? Actúa en relación con el valor que le da esa libertad. O sea, un cristiano que valora su libertad nunca va a actuar como cuando era un esclavo del diablo. Es decir, no se va a relacionar con nada que lo esclavizó en su vida pasada, ¿sí? Porque ahora ya es libre en Cristo. Dice Jesús que también lo envió el Señor a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y estas frases significan lo mismo. La libertad cristiana nunca tendrá que ver con libertinaje. Y vivir en esa libertad es precisamente vivir con una conciencia fuerte. Número 4, la cuarta característica de una conciencia fuerte es que tolera las diferencias que se dan con otras personas. Es tolerante, es apacible, es pacífico, es perdonador, es misericordioso. ¿A cuántos nos falta esto, hermanos? ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos hay en la actualidad que pelean por todo? Por todo, por todo. Otros se sienten por todo. Muchos terminan sin hablarse por no saber tolerar sus diferencias de pensamiento, de conducta. Dicen: mejor pongo mi línea. Conciencias débiles. Otros se odian por lo mismo. No supieron tratar sus diferencias. Otros se juzgan y se condenan de todo lo que hacen. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no quieren tolerar sus diferencias. Conciencias débiles. No saben pasar por alto las ofensas, porque les falta conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y cuando entendemos eso, entendemos que vamos a estar perdonando todo el tiempo, porque además nuestros amigos son pecadores, nuestros hijos son pecadores, tu esposa es pecadora, tu esposo es pecador, tu padre es pecador, tu madre es pecadora, todos somos pecadores, por lo tanto debemos ser tolerantes. Vayamos a Romanos capítulo 15, verso 1. Dice Pablo: así que los que somos fuertes, ¿qué debemos hacer? A ver todos, Romanos 15, 1. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esto significa, debemos soportar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Efesios 4, versículo 1.
Efesios 4, verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué? Verso 2, Efesios 4, 2, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué? Soportando, significa permaneciendo con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí están los de conciencia fuerte, hermanos. Colosenses 3, versículo 13, por favor. Ahí están los de conciencia fuerte. Dice que debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué debemos hacer? Soportarnos y perdonarnos unos a otros. Entonces noten que una persona de conciencia fuerte no se ofende fácilmente por diferencias ni denominacionales ni de ninguna clase. No se ofende fácilmente y mucho menos se siente superior o más espiritual que otros. El creyente deja de ser fuerte cuando empieza a criticar a los demás. Entonces, en base a esto, ¿cuáles serían las responsabilidades de un creyente fuerte de conciencia? Número 1, debemos recibir al débil. ¿Sí? Alguien dijo lo siguiente, dijo que la iglesia es la guardería infantil de Dios para ayudar a los menos espirituales, a los que tienen incapacidad para crecer. Lo voy a repetir. La iglesia es la guardería infantil de Dios para ayudar a los menos espirituales y a los que tienen menos capacidad para crecer o incapacidad para crecer. O sea que aquí Dios nos pule, ¿verdad? Decía el pastor Chuy, dice: a mí se me figura la iglesia como un taller de carpintería, donde está el hermano serrucho, el hermano lija, el hermano martillo, ¿no? Y está duro y duro y duro y duro. ¿Cómo son los niños? ¿Así? Entran a la guardería con malos hábitos de la casa o simplemente con su naturaleza pecaminosa y empiezan a portarse así con otros, ¿no? ¿Y qué se va a hacer en ese lugar? Se les va a enseñar, se les va a ayudar, se les va a tolerar para que dejen de hacer lo que está mal. Entonces, eso es lo que dice esto, que la iglesia es como una guardería infantil de Dios para ayudar a los menos espirituales, a los que tienen incapacidad para crecer. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de un creyente fuerte en Dios? Número 1, recibir al débil. Número 2, no discutir. Número 3, no menospreciar al débil. Y número 4, no ser causa de tropiezo. Lo voy a repetir. Número 1, recibir al débil. Número 2, no discutir. Número 3, no menospreciar al débil. Número 4, no ser causa de tropiezo. Esas son las responsabilidades de un cristiano fuerte en su conciencia. Para terminar, la última característica de una conciencia fuerte es que siempre va a procurar la paz. ¿Sí? ¿Qué hace una conciencia fuerte? Procura la paz. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Por qué no le dices eso al que está contigo? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el otro debe responder: sigamos. Amén.
Ok. Termino. No es malo que defendamos lo que creemos cuando hablamos de las diferencias de opiniones. No es malo defender lo que uno cree, pero es malo cuando rebasa los límites dejando de edificar a otros. ¿Sí? No solo debemos procurar la paz, sino que debemos esforzarnos por recibir a los hermanos débiles. Amén. Bien, la próxima semana vamos a hablar sobre la conciencia mala. Hoy hablamos sobre la conciencia fuerte, vamos a hablar sobre la conciencia mala. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Pónganse de pie, por favor, y vamos a hacer despedidos al mismo tiempo. Amén. Vamos a pedirle al Señor una conciencia, ¿cómo? Fuerte, que nos ayude en una conciencia fuerte. ¿Sí, hermanos? Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, por la predicación de este momento. Reconocemos que en muchos aspectos aún somos de conciencia débil. Aceptamos, Señor, que condenamos con facilidad, nos enojamos, juzgamos, reprobamos a otros. Y todo esto, Señor, únicamente nos deja ver que no hemos madurado lo suficiente. Tu palabra dice que nosotros podemos alcanzar una conciencia fuerte a través del conocimiento de tu palabra. Mientras más conozcamos de ti, más sabios, más maduros seremos para juzgar los asuntos en nuestra casa, en la iglesia y donde quiera que nos movamos. Perdónanos porque con ligereza hemos juzgado muchos asuntos, porque también no comprendiendo nuestra libertad cristiana hemos sido causa de tropiezo para muchos. No nos ha importado, Señor, la conciencia de otros, simplemente hemos creído que si no es malo lo puedo hacer, aunque otros caigan, aunque otros se escandalicen. Pero tú nos has enseñado hoy que nuestra libertad cristiana va a depender de la conciencia de los débiles. Y como nos lo dijiste a través del apóstol Pablo, tenemos una comisión importante, la cual es recibir a los débiles en la fe. Amarlos, guiarlos, tolerarlos, conducirlos, Señor, enseñarles y no sentir que somos libres de hacer lo que querramos, porque aunque tenemos una libertad, nuestra libertad siempre estará condicionada a la conciencia de otros. Pero también, Señor, gracias porque ya no estamos esclavizados al mundo. Ahora comprendemos más que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Ahora entendemos mejor, Señor, que no es lo que comamos, porque Pablo dijo, si comemos para el Señor comemos y al Señor le damos gracias, y si no comemos para el Señor no comemos y al Señor le damos gracias, en el sentido, Señor, de que todo es para gloria tuya, de que habrá momentos en el que podemos comer algo que para el mundo es una tradición, pero para nosotros no lo es y por lo tanto no nos contaminaremos, pero en algún momento no podremos comerlo cuando alguno de nuestros hermanos débiles estén expuestos a caer. Ayúdanos en ese momento, Señor, a no ser piedra de tropiezos, porque Jesús dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Señor, te damos gracias porque nos has dado el privilegio y la dicha de ser tus hijos y de ser tus discípulos. Gracias por la libertad que nos das. Despídenos en paz, Señor, y llévanos con bendición. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos despedidos.